Muy buenas tardes a los alumnos y alumnas del CEPROGAM. Darle la bienvenida en esta tercera sesión del módulo de danza a todos los integrantes del curso de especialización en los niveles inicial, primaria y secundaria. En esta tercera sesión vamos a hablar acerca sobre los géneros de la danza y bueno, vamos a hablar algo más sobre los caporales. Antes de eso, poder contestar algunas preguntas que me han hecho algunas alumnas a través de mi WhatsApp y bueno, unas preguntas también que le hicieron a Miss Jennifer, la encargada administrativa de ese programa, y bueno, de alguna manera me ha alegrado de que puedan salir algunas preguntas porque eso evidencia la parte del espíritu para poder investigar de parte de las alumnas, ¿no? Las alumnas o los alumnos no pueden quedarse siempre con lo que le dice el profesor, el docente, sino que tiene que crearse en su mente preguntas alternativas de cómo se van a dar algunas situaciones. Y una de las preguntas que me decía una alumna era, profesor, las tradiciones se pueden crear, el folclore se puede crear, una costumbre, una manifestación no se puede crear de la noche a la mañana. Algo para que sea considerado un hecho folclórico tiene que tener un determinado tiempo en algún contexto histórico, social. Estamos hablando, por ejemplo, de que algo para que sea considerado tradición tiene que tener por lo menos entre 30, 50 años de vigencia en algún lugar. ¿Qué quiere decir? Mañana más tarde pasamos esta dificultad de la pandemia y un grupo de personas tenía una fe en un determinado santo, una determinada imagen, y ellos van a tener esa postura. Entonces, todos los años, en el mes de abril, van a empezar a tener una veneración a este santo y continuamente van a hacer 1 año, 2 años, 3 años y se va a dar misas, procesiones y de un determinado tiempo, vamos a suponer que de aquí a 5 años no se haga, se pierda 3 años, entonces ya se perdió esa costumbre, esa tradición, entonces no va a ser considerado un hecho folclórico. Es igual, en muchos pueblos vemos de que la costumbre, por ejemplo, de cortamonte es de que aquel que tumba el árbol el próximo año lo tiene que parar, y muchas veces de los padrinos de estas yunzas, cuando tumban en un determinado año, el próximo año ya no lo hacen, y a veces, muchas veces esa costumbre se pierde. Entonces ya vemos de que esa costumbre en el tiempo quedó sin efecto. Entonces es algo, ¿no?, de que tenemos que ver algo para que sea considerado hecho folclórico. Tiene que tener vigencia en un determinado lugar, en un determinado contexto. Había otra pregunta de parte de una alumna y me decía, profesor, ¿el folclore se puede crear? No, el folclore no tiene autores, el folclore es colectivo. Cuando hablo que es colectivo es porque un determinado grupo de personas de una localidad hace posible esta costumbre, esta tradición. Entonces nos vamos a dar cuenta de que es colectivo, es anónimo y es un hecho oral, no es una tradición oral que pasa de padres a hijos, de abuelos a nietos. Entonces nos vamos a dar cuenta de estas características del folclore que son importantes. Si usted, alumno o alumna, si tuviera alguna duda, pregunta, no dude en escribirme a mi WhatsApp o contactarse con la encargada administrativa del CEPROGAM, que de alguna manera esta fuente de difusión educativa como es el YouTube debe mostrar al nuevo docente un perfil de investigación, ¿no? Entonces ese es el objetivo de ese programa en estas clases virtuales. Bien, vamos a hablar algo acerca sobre los géneros de la danza, pero no sin antes, esto nos va a servir para cuando vamos a hablar de los caporales. Las manifestaciones folclóricas o de un determinado pueblo pueden ser autóctonas. ¿Qué quiere decir? Que un determinado tiempo en un espacio cultural, social, se da una costumbre. Pero vamos a tener en cuenta de que cuando llega un cambio social, un determinado grupo de personas a un lugar, eso también tiene un efecto en el cambio de las tradiciones. Tal vez
ustedes no lo van a saber, no lo van a tener en cuenta en estos momentos, pero de aquí a 20, 25 años, dentro de nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener una influencia en algunos sectores de la cultura venezolana. ¿Por qué? Porque han llegado a nuestra sociedad y ¿qué va a suceder? De que se va a combinar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, tal vez no en todos los lugares, pero sí en unos determinados sectores donde existe un mayor punto de la población. Cuando llegó la colonia china a mediados de siglo, a inicios de siglo, perdón, al Perú, eso hizo de que de alguna manera se transforme un tipo de manifestación cultural. Y vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que en el Perú existe un tipo de comida oriental, ¿no?, que es conocido como el chifa. Pero nos vamos a dar cuenta, tú viajas en este caso a Oriente, a Japón, a China, donde tú quieras, y vas a buscar comida china y tú vas a buscar tu chifa, pero no te vas a encontrar que la comida es igual como la de acá. ¿Por qué? Porque esta comida china tiene una combinación de la cultura oriental con la gastronomía peruana. Se han juntado y ha salido estos platos. Entonces nos vamos a dar cuenta de que existe de alguna manera un trabajo de combinación de culturas. Y Perú es un país de las diversas culturas, de las diversas sangres. Sabemos muy bien, por ejemplo, el género de carnaval fue traído de Europa por los conquistadores, en este caso el dogma cristiano a través de la conquista, y nos vamos a dar cuenta de que ellos influyen mucho en cómo se impone de alguna manera el dogma cristiano en algunos sectores, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta de que toda manifestación cambia. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hablemos de los caporales, ahí vamos a tener un punto de vista muy parte del estudio del CEPROAN, en este caso de mi persona, y de algunos docentes que nos dedicamos al tema del estudio folclórico. Cuando hablamos de géneros de danza, es que vamos a ver de que en el Perú existen infinidad de costumbres, manifestaciones en cuanto a la danza folclórica, ¿no? Tengan en cuenta que tenemos dos vertientes, que es las danzas autóctonas, que son manifestaciones danzarias que se dan en un determinado lugar, en una determinada fecha, y que son costumbres, ¿no? Pero actualmente tenemos propuestas artísticas danzarias de una determinada festividad, ¿no? Y se hace danza. Son válidas todo esto porque de alguna manera muestra nuestro folclore, nuestro estudio, nuestro sistema social en el Perú. Pero vamos a conocer cuáles son estos géneros, ¿no? Los géneros, por ejemplo, vamos a conocer un género que es el carnaval, que este tipo de género se da, ya lo sabemos muy bien, en el mes de febrero. Carnaval tenemos tanto en Cajamarca como en Arequipa, en Puno, y todos los carnavales tienen su determinado mensaje. En algunos lugares es el momento propicio para que los jóvenes salgan y descubran el nuevo amor. Otros lugares se festeja la alegría y la juventud, la fiesta del agua, momento en el cual se inicia en algunos lugares ¿no?, el buen uso de los suelos y todo eso. Tenemos el género ganadero, ¿no?, que tiene que ver mucho con el tema de animales en diferentes lugares, y vamos a encontrar este género de danzas en muchos departamentos, provincias del Perú. Los géneros de sátira, muchas veces nosotros, nuestra condición de peruanos, siempre hemos observado de alguna manera las costumbres y tradiciones de las personas que habían en un determinado lugar. Por ejemplo, los españoles, ¿no? Tenemos muchas danzas satíricas que recrean las costumbres de los españoles, y nosotros lo miramos de otra forma, ¿no? Géneros religiosos que existen en diferentes lugares, ¿no? Y en fin, vamos a descubrir muchas veces estos géneros en diferentes lugares, en diferentes provincias, y que muchas de ellas están entrelazadas.
Entonces es un género que debemos aprender. Constantemente salen nuevas propuestas, pero tenemos que saber cuál es el mensaje de esta manifestación cultural. Es por eso que aquel cultor que se dedica a proyectar algún tipo de danza debe conocer muy bien el contexto histórico de un determinado lugar, porque no podríamos confundir una manifestación con otra. Para si hubiera alguna duda en este caso, ¿no? Si hacemos una danza de género carnavalesco, no podemos de alguna manera combinar con una especie de género de duelo, ¿no? Por ejemplo, hay danzas de este tipo de género en muchos lugares, sectores que hablan sobre la muerte, ¿no? Entonces vamos a descubrir estos géneros dancísticos y que de alguna manera es un estudio más amplio. Hoy día vamos a hablar algo muy superficial, que son los géneros de la danza, y de alguna manera vamos a desdoblar en otras clases estos tipos de géneros, ¿no? Como ya lo dije, género carnavalesco, género satírico, género religioso, místico, ¿no? Ganadero, de iniciación, ¿no? Así vamos a descubrir. Bueno, vamos a seguir en la siguiente clase vamos a hablar sobre, en la siguiente parte, perdón, vamos a hablar sobre los caporales.